Bueno, pues principalmente el civismo estuvo asociado con la historia como un complemento del mapa curricular, es decir, era historia y civismo, y se veía el proceso del desarrollo económico, social, cultural del país, aunado con el asunto del comportamiento. Después vino una situación de formación cívica y ética, y ahora pues es formación cívica, ¿no?, con la ética. Tenemos una reforma que ha sido pues muy puntual en el aspecto de los valores y la conducta. En la currícula de primaria hay 5 competencias y una de ellas es precisamente la que tiene que ver con la convivencia y con la interacción social. En este sentido se le tiene que desarrollar al alumno competencias para convivir, el respeto a los demás, pero el respeto que comienza con uno mismo, es decir, cómo soy, quién soy y cómo me conduzco en la sociedad. Esto tiene que ver muchísimo con los retos de la educación del siglo XXI, que tenemos que formar ciudadanos del mundo y el respeto a la integración y a la inclusión. Entonces, enfrentamos un reto muy importante, formar en valores. Y la escuela no es la única institución que forma, también la familia. Entonces, aquí es el primer reto, esa desvinculación que hay entre la familia y en la escuela, aunque no generalmente, pero sí influye mucho. Tenemos que convivir con alumnos de diversos contextos, de diversas familias, de diversas situaciones económicas, con diversas religiones, con diversos partidos políticos que influyen. Y entonces el maestro aquí se ve un poquito cargado en el sentido de la formación. El principal reto es la sensibilización con padres de familia para que entiendan que la escuela también educa, ¿no? Pero la primera institución es la casa. Entonces, en este sentido, maestros y padres de familia tenemos una labor en conjunto. Cuando no existe esta labor en conjunto, hay muchos problemas, porque pareciera que la escuela está formando de manera superficial o irreal, porque la realidad exige otras cosas, ¿no? Y entonces aquí el maestro tiene que entender y vincular el contexto familiar con el asunto de la escuela. Ahora bien, cuando decimos que hay que desarrollar competencias, también tendríamos que ver la actitud del maestro. ¿Qué competencias tiene él para desarrollar competencias a su vez en los alumnos? Y aquí viene una currícula interna. ¿Qué nos dice el programa que tenemos que transmitir y desarrollar? Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer como docente? Y ahí vienen mis creencias, mis tradiciones, mi cultura. Y entonces es otro reto. El que esté como docente debe asumir esa responsabilidad. Se nos vuelve a dar esa responsabilidad social al docente de ser transformadores de la sociedad. Y a veces a la escuela se asiste con hambre, a veces a la escuela se asiste con violencia, con tristeza. Todo esto tendríamos que ver para poder reorientar a nuestros alumnos para que entiendan que la convivencia humana es fundamental para la paz. La currícula es parte de un análisis social y económico y un mexicano que queremos formar. Entonces sí dan una ruta a seguir, que no es completa, por supuesto que no. De repente se separa la educación de la política y entonces aquí vamos viendo situaciones ficticias, ¿sí? Y otras que sí atacan la educación. Por ejemplo, tener libros de texto para todos es un gran avance, ¿sí? Pero los libros de texto son muy homogéneos y la sociedad es pluricultural. Entonces ahí hay un fracaso, ahí hay un divorcio. O sea, no todos estamos en las nubes y bien felices y en una casita muy padre, muy acogedora y está papá y mamá y los hijos, ¿no? Aquí hay familias de diferentes formas de gobernanza, ¿sí? Patriarcales, matriarcales, ¿no? Hogares prostituidos, hogares con violencia, y eso se debe ver. Y para eso los maestros estamos capacitados, pero no del todo. O sea, sí hay una política, pero sí se requeriría un poco más de presupuesto para la profesionalización de los docentes, pero también que se nos den materiales acordes a la situación. Es decir, de repente dicen, el maestro es el factor de cambio.
pero en parte, porque el gobierno también tiene una participación importantísima. La está cumpliendo, pero no del todo, y no de manera general. En la década de los 80, a la actualidad, sí se le ha dado una importancia al asunto de la formación ética en los docentes. Y los planes de estudio tienen asignaturas. En el 97 había una asignatura específica, formación ética y cívica, que tiene que ver con el ser docente, su función en la sociedad, ¿no? Así como acrecentar la identidad profesional, pero también el humanismo dentro de esta asignatura. Y últimamente pues se ha descuidado, ¿no? La reforma no ha reforzado esta asignatura, más bien le han reducido tiempo. Y bueno, lo moral, lo ético es algo fundamental en todos los que nos dedicamos a la parte social, es decir, psicólogos, docentes, doctores, ¿no? Abogados, todos los que tenemos la convivencia social debemos tener un fuerte sentido ético. De lo contrario, esto fracasa. Ahora sí, el plan de estudios contempla, pero de manera muy general, pero también el asunto es que tiene que ver desde quién va a ser docente, por qué llegaste a la docencia, si porque tienes la vocación y la ética de ejercer como un agente de cambio o por circunstancias. Y cuando es por circunstancias es muy difícil a veces rescatar ese sentido ético. No lo digo en general, pero sí gran parte de los que son docentes a veces llegan ahí por situaciones que no, a veces que ni imaginamos. Y bueno, yo creo que hay que retomar esta parte de la formación cívica y ética por la violencia que estamos viviendo, ¿eh? Y si no es en la casa, es en la escuela, eso sí. Si en la escuela no te educan, te complementan en la casa y viceversa. Si en la escuela tienes ciertas deficiencias en cuanto a tu comportamiento, en cuanto a tu conducta, la escuela tiene la obligación de educarte, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, complementario, ¿no? Docentes con gobierno y con familia. No podemos asistir a la escuela sonrientes si no tenemos satisfechas las necesidades básicas. Eso es para todo, no solo en el aspecto de la ética y el civismo. Para que haya civilidad debe haber educación. Y cuando hay educación necesitas muchos recursos, principalmente el asunto de estar tranquilo, ¿no?